その通りだ。Bienvenidos. En el anterior video explicamos y analizamos los detalles de la pelea que consistió básicamente entre todos versus el tercer dios del norte, con la estelar aparición de una rey demonio Atoferatofe, quien, haciendo honor a su herencia como hija de Necros Lacros, se consiguió una victoria bélica sitiando la isla Ogro, provocando que el dios ogro Malta desertara a Alexander y se dirigiera a salvar a su gente. Con un brazo cortado a manos de la reina del filo Eris Greyrat, el joven séptimo poder mundial echó a correr, abandonando la pelea. Pero antes de adentrarnos en los vericuetos de este fantástico mundo, les recuerdo que tengo otro canal donde me dedico a explicar otras historias. Si quieren más sabor, ya saben qué hacer. Sin más, comencemos. Cierto hombre maldito, castigado bajo la inclemente nieve de una noche frenética, dijo una vez que el miedo da alas a los hombres. Decir que Alexander Dyvak experimentaba el miedo por primera vez seguramente sería ir demasiado lejos, pero lo cierto es que lucía como un gatito cuya piel había probado la gelidez del agua por vez primera. Su desesperada carrera daba la impresión de que, si bien no era la primera vez que había experimentado el miedo, sí era la prima vice que había sentido el miedo a la muerte, o al menos la respiración de la parca en la nuca. Derrotar a Orsted, ser un héroe reconocido por todos, convertirse en leyenda, todo eso lo había deseado, pero ahora solo quería no morir. La persecución fue intensa. 1 hora duró y 1 hora les tomó a Eris, Rudius, Sandor, Atofe y Ruisherd el acorralarlo. Sanova y Doga simplemente estaban hechos polvo por la pelea contra el dios ogro. Se desplomaron sobre el suelo, ni bien el chico echó a correr. Ahora, acorralado contra el profundo abismo del barranco del dragón terrestre, Alexander no tenía escapatoria. Sandor le pidió a su hijo que se rindiera. Atofe le dijo que aceptara su muerte. Sandor regañó a su madre pidiéndole silencio. Qué familia tan peculiar, pero qué podía esperarse de los demonios inmortales. Desde la perspectiva de Sandor, su hijo había cometido un error del cual él le había advertido. Nunca subestimes a tu oponente. En la opinión de este humilde servidor, diría que Alexander se sobreestimó también. Creía que podía vencer a nuestros héroes conteniéndose lo suficiente como para tener las energías para retar al mismísimo dios dragón. Sandor seguía estando en lo correcto. Aún así, si el joven hubiera ido al 100% desde el minuto 1, la historia hubiera sido una completamente distinta. Como padre, te prometo que no te haremos daño. Tira tu espada. Ah, como padre. Esas 2 palabras eran una kriptonita para el mago. Cada vez más y más con los años, por obvias razones. Tanto así que si Alexander realmente se disculpaba de corazón y se arrepentía, él estaría dispuesto a perdonarle por haber declarado querer erradicar a los Supers. Pero entonces Alexander abrió su boca. La lástima de su padre le retorcía el corazón del asco. Se negó a admitir la derrota. En sus propias palabras, no he perdido aún. Ahora es el momento en que un héroe da vuelta a las tornas. Los derrotaré a todos, mataré a todos los Supers y luego a Orsted. Así me convertiré en el héroe más grande de todos. De la nada, el chico activó la magia antigravedad de Kashakut con el único brazo que tenía. Todos levitaron por un segundo, pero Rudius rápidamente perturbó el hechizo con la escama de la hidra. Alexander se lanzó hacia ellos, pero no los atacó. Su espada se incrustó en el suelo y una nube de polvo estalló.
El primero en saber qué rayos había sucedido fue el propio mago. Con su ojo de la distancia pudo ver más allá de la cortina de polvo. Observó a un joven y arrogante guerrero cayendo al vacío del barranco, siendo tragado por la oscuridad junto a su egocéntrica sonrisa. Una sonrisa que no era la de alguien que había sido derrotado. Si crees que te dejaré escapar, te equivocas. Sin pensárselo dos veces, Rudius saltó. Su gigantesca armadura se precipitó como un cometa esmeralda. La batalla comenzó incluso antes de que aterrizaran. Mientras caían, Rudius se enfocó en Alexander con su ojo de la distancia. Pudo ver cómo el chico manipulaba su caída con la magia de Kajagut, algo que no permitiría. En ese instante, apuntó uno de sus enormes guanteletes en dirección al chico y desestabilizó la magia circundante a la espada. Pero Rudius tenía problemas propios, carecía de Touki y una caída de esa magnitud le pasaría factura a su cuerpo, se estamparía contra la propia armadura desde dentro. Magia de viento no le salvaría, necesitaba algo más, magia de gravedad. Pero ¿sería capaz de comprender la naturaleza de la misma en segundos? No, era mejor apostar a lo seguro. Si iba a estamparse contra el suelo, mejor era estamparse contra el enemigo. Por tanto, desató una onda sónica detrás de sí y chocó como bala de cañón contra el chico, quien se cubrió con su espada. Aún así, el impacto estrelló al chico contra una de las paredes del barranco y Rudius se mandó a sí mismo a volar contra la pared opuesta para detener su caída. El chico volvió a arrojarse hacia el vacío y el mago le siguió detrás. La caída volvía a ser parte de la conversación del acero y la magia. En todo momento, Rudius canalizaba magia directo hacia la escama de la hidra, impidiendo que el dios del norte usara su poder para ganar ventaja frente a la gravedad. Entonces, nuevamente ganó gran velocidad, impulsándose con otra onda sónica en dirección al enemigo. Rudius no daba tregua. Puñetazo tras puñetazo, el coloso de hierro castigaba a Alexander valiéndose de las leyes de la física. El chico gritó. Había perdido completamente el control del duelo aéreo. Ya no entendía qué estaba sucediendo. Rudius sabía que si dejaba a ese joven escapar, alguien más pagaría el precio. Tal vez su familia y amigos. ¡Uah! El resto de la caída fue una sinfonía de golpes y alaridos, en ocasiones reventándose ambos contra las paredes del barranco, hasta que aterrizaron. Una nube de polvo y esporas azules se alzó. Rudius estaba en una pieza. La armadura apenas tenía una pequeña grieta. Él y sus amigos habían forjado una maravilla de la tecnología a la altura de una de las reliquias mágicas del mundo. Claro que solo él podía usarla. Alexander estaba de pie, pero su armadura se había hecho pedazos y una de sus piernas estaba doblada en un ángulo extraño, pero no exhibía signos de agonía. Era increíble. Has venido por mí. Solo tienes agallas, le reconoció el joven, quien lucía confiado. Sabía que nadie más descendería al barranco porque conocía bien a su abuela. Atoferatofe tenía una regla de oro en cuanto al combate 1 versus 1, cuando se trataba de escenarios semejantes al del demonio versus el héroe. Alexander era el demonio y Rudius el héroe. No habría interrupciones. Él estaba feliz. ¿Por qué?
porque, en sus propias palabras, si Eris o cualquier otra persona hubiera bajado, él hubiera sido derrotado. Pero contra Rudius no puedo siquiera imaginarme perdiendo contra ti, le dijo. Sus argumentos. Rudius no tenía aura de batalla, sus reacciones eran lentas y siempre lucía con múltiples aperturas para cualquier ataque. Ni siquiera se percató de que había administrado somníferos a Doga, razón por la cual el gigantón no lo acompañó aquel día en que Rudius fue arrojado al barranco con sus brazos cortados. Permite que sus enemigos le hagan danzar a su ritmo. Carece de resolución y de cuidado. Es un incompetente. Así de precisas fueron las líneas que el muchacho le soltó al mago. Rudius, en su humildad, no se dejó arrastrar por la ira o el orgullo. Simplemente aceptó aquellas palabras. Pensó que Alexander era el tercer dios del norte, séptimo poder mundial, sosteniendo la espada mágica más poderosa, incluso apaleado. No era una rata acorralada, era un tigre herido. ¿Eres un apóstol de Hitogami?, preguntó Rudius. No, el dios del filo y yo simplemente obtuvimos información de Gisu. Eso es todo. Contrario a lo que uno creería en un principio, esa respuesta solo provocó nervios en Rudius, porque si ellos dos eran peones de Gisu y no apóstoles per se, entonces significaba que había alguien más ocupando ese lugar. Pero ¿quién, si no se había presentado aún? Quería decir que era algo así como la carta trampa del dios humano. Pero, habiéndose enfrentado a dioses y un poder mundial, ¿qué más podía estar por encima? Era aterrador, pero solo debía enfocarse en una cosa en ese momento: sobrevivir. Primero, debía de sobrevivir a esta pelea. De la nada, algo en Rudius cambió, algo que había estado evadiendo por mucho tiempo. En sus razonamientos comenzó a pensar en las posibilidades de la derrota. Comenzó a relajarse ante la idea de que contaba con compañeros que luchaban a su lado. Se percató de que siempre caía en el mismo error. A la hora de la verdad, pensaba como un perdedor. Creía que la victoria descansaba en una suerte echada de antemano. En los momentos cruciales caía en ese patrón de pensamiento. Sus victorias solían ser consideradas pírricas por él mismo. Siempre se guardaba algo más que podía dar, pero ahora no puedo perder. Debo ganar aquí y ahora. Lo arriesgaré todo y ganaré. Yo soy Rudius, el Quagmire Greyrat, seguidor del dios dragón. Los ojos de Alexander se abrieron por completo, como si estuviera frente a una persona diferente. Yo soy Alexander Kallman Daivak, el tercer dios del norte, gritó, y la batalla estalló en un estruendoso choque de titanes. El intercambio fue frenético. Rudius desató una lluvia de cañones de roca desde la Gatling Gun, los cuales se deshicieron por la perturbación mágica de la escama antes de llegar al chico, quien, en su desconcierto por el amague, recibió una patada colosal rozándole el hombro. En su inercia, atacó a Rudius con Kayakut. ¿Había perdido un brazo? No, pero un superficial trozo de la Mark I había salido desprendido, cortado. Rudius no se detuvo a corroborar la integridad de la misma o de su cuerpo, simplemente continuó. Detuvo la perturbación mágica y, ahora casi desde el suelo, inclinado, concentró mana para otro hechizo, aunque no decidió cuál. La sensación fue extraña. Uno de los pies de Alexander levitó, entonces impactó
proyectó un potente puñetazo contra el cuerpo del enemigo, o mejor dicho, le dio de lleno con la propia Gatling gun, enterrándolo contra una de las paredes del barranco. Dudius corrió y clavó como una estaca la Gatling gun en medio del chico, enterrándolo aún más. Entonces dirigió todo el mana que podía hacia el artilugio, el cual giró tan rápido que la propia rotación generaba un silbido agónico. Dudius concentró más y más mana en la Gatling gun. El acantilado comenzó a fisurarse. Los estallidos resonaron en todas direcciones, acompañados por los gritos desesperados de un mago que había desatado su furia. ¡Te haré pedazos! La cantidad de magia era tan grande que la Gatling gun se partió en dos. La comunión de artefactos mágicos que había sido dada forma de arma no podía tolerar el torrente mágico. Dudius sintió dolor en el brazo, pero continuó conjurando los proyectiles de roca más poderosos que podía, solo que ahora con su propia mano. Era increíble. Se suponía que los artilugios mágicos toleraban la creación de proyectiles de roca de rango emperador, pero aún así se partieron a la mitad. Durante lo que se sintió como minutos, solo hizo eso. Conjuró proyectiles con su mano. Su ejercicio de la magia fue tan salvaje que cuando dio un paso atrás, el enorme guantelete de la Mark I había quedado incrustado en el barranco, aprisionando detrás lo que parecía ser un cuerpo sanguinolento e inerte. La pared del barranco se había agrietado en una enorme fisura que alcanzaba hasta donde el ojo llegaba a ver. Supo al instante que si no hubiera sido por el brazo de Atofe, hubiera hecho pedazos su brazo humano. Un río de sangre corría por la pared, agolpándose en un charco en el suelo. La espada descansaba tendida sobre el mismo, abandonada. Dudius la levantó. Kashakut medía unos 2 metros en longitud. Parecía calzar apropiadamente con la build de la Mark I. Los dragones que le observaban desde las paredes más arriba habían sido testigos del salvaje combate, un testimonio de sangre y metal que había sido producido por el compromiso de ambos guerreros con la muerte. La sensación hormigueante en la mano del mago perduraba, el sentimiento de su magia aniquilando la carne del chico, el sonido de la sangre brotando de los jirones de tejido humano, el olor al hierro mezclándose con el húmedo aroma de las profundidades de la tierra, la acosante mirada del reptiliano público. La sinfonía había sido una de vida y de muerte, y por primera vez Dudius lo abandonó todo. Abandonó sus miedos, sus dudas, y se arrojó al mar rojo de la violencia. Para alguien cuyo alias era Quagmire, es decir, pantano, alguien cuya especialidad era la magia de tierra, aquella victoria era una poética. Venció a un poder mundial en el fondo de un barranco plagado de dragones de tierra, el barranco del dragón terrestre. Su victoria alcanzada a través del uso de una armadura forjada con la propia magia del mismo tipo y entregada por proyectiles pétreos, ni más ni menos. En el vientre de la tierra nació así un nuevo, terrible poder, ahora reconocido por el propio Dudius Greyrat. El mago había hecho bien en arrojar sus dudas al vacío, porque en el momento en que Alexander le atacó, si hubiera dudado, cosa que siempre hacía, le hubiera costado su brazo y con ello su vida. Al observar el pedazo de armadura que faltaba sobre su hombro, no podía llegar más que a esa conclusión.
Lo cierto es que hubo otra cosa que le ayudó. En ese instante en que tomó la crucial decisión de seguir cargando hacia adelante en lugar de retirarse, una imagen carmesí había inundado su mente. La esbelta figura de Eris se le apareció y a través de todas sus experiencias con ella, tomó la decisión que ella hubiera tomado. Eris, o el fantasma de su recuerdo, le había salvado la vida, aunque todavía tenía una duda que le aquejaba. Hubo un momento puntual en el que Rudius había detenido su perturbación mágica y había preparado magia para darle forma a un hechizo sin nombre. Su concentración se había dirigido a cómo uno de los pies del chico se elevó ligeramente. Había empleado magia de gravedad tras haber saboreado la misma en incontables ocasiones por parte del dios del norte, o simplemente había sido el propio Alexander empleando el poder de su espada. Ni bien Rudius detuvo la acción de su perturbación mágica, el rostro del muchacho había parecido indicar que no fue algo que él había querido hacer. Tal vez solo había sido suerte o un truco de la luz. Daba igual, lo importante es que había ganado. En ese momento, lleno de júbilo y de determinación, Rudius alzó un puño sobre su cabeza y soltó un grito de victoria, como si experimentara el emerger campeón por primera vez en su vida. Los dragones terrestres rugieron con furia, como si reconocieran al vencedor. A pesar de las circunstancias y la fatiga, ambos aceptaron un duelo a muerte. Desde ese momento no había excusas. Eso significaba ser un guerrero, y Rudius Greyrat, salpicado por la sangre de un poder mundial, había ganado. Estos videos son posibles por el apoyo de los miembros, quienes tienen acceso anticipado a los mismos días antes, y a las donaciones de Eros Lescano, Hiker Martínez, Dragshark 0, Zadkiel, Negro Curo, Omar López, Gabriel Ramos, Tomás Neculpan, César 92, Delet Herrera, Cristian Vladimir Pérez Díaz, Eric Ayestas, Hamstervin, Jesús Palestina y Matthew Braco Media. Gracias por hacer posible estos videos.